Vamos a empezar entonces con la lectura de Viajera, capítulo 20, Diagnóstico. Joe Abernathy, sentado ante su escritorio, miraba con el entrecejo fruncido el pequeño rectángulo de cartulina que tenía en las manos. ¿Qué es eso?, pregunté sentándome sin ceremonias en el borde del escritorio. Una tarjeta de visita. Me la entregó divertido e irritado a un tiempo. Era gris, de material costoso, impresa con caracteres elegantes. Mohamed Ismael Shabazz III, decía en la línea central. Abajo, dirección y número de teléfono. ¿Lenny?, pregunté riendo. Mohamed Ismael Shabazz III. Ajá. La diversión parecía estar imponiéndose. La muela de oro centelleó cuando recuperó la tarjeta. Dice que no va a aceptar ni un nombre de blanco, un nombre de esclavo. Quiere reclamar su herencia africana, dijo con ironía. De acuerdo, le digo. ¿Y después qué? ¿Piensas andar por ahí con un hueso atravesado en la nariz? No le basta con tener el pelo hasta aquí, no. Hizo un gesto pasándose las manos por ambos lados de la cabeza que llevaba casi rapada. Y se pasea por ahí con una especie de casaca que le llega a las rodillas. Parece que se la haya hecho su hermana en clase de manualidades. No, Lenny, disculpa, Mohamed tiene que ser africano hasta la médula. Joe hizo un gesto con la mano en dirección a la ventana, señalando sus privilegiadas vistas del parque. Le digo, mira a tu alrededor, chico, ¿acaso ves leones? ¿Esto te parece África? Se reclinó en su silla acolchada estirando las piernas. Negó con la cabeza, resignado. Con un chico de esa edad no se puede hablar. Cierto, pero ¿de dónde salió eso de tercero? Me respondió con un reticente brillo dorado. Bueno, estuvo hablando de su tradición perdida, de la historia que le... Cielo, de la historia que le falta y todo eso. ¿Cómo voy a mantener la cabeza en alto en Yale y poder mirar a la cara a todos esos tipos que se llaman Cadwallader IV y Sewell Lodge hijo, sin conocer siquiera el nombre de mi abuelo, sin saber de dónde vengo? Joe bufó. Si quieres saber de dónde vienes, muchacho, le digo, mírate en el espejo. Del Mayflower no fue, ¿verdad? A ver. ¿Se sigue viendo bien? A ver, parece que mi conexión. Volvió a coger la tarjeta con una sonrisa reacia en la cara. Así que ha decidido recuperar su herencia hasta el fin. Hola, ¿me confirman si se sigue viendo, porfa? Mm, Bárbaro. No, dice que tiene problemas, pero me dice que se ve. Bueno, entonces sigo porque pensé que no me veían. Ok. Así que ha decidido recuperar su herencia hasta el fin. Si su abuelo no le dio un apellido, será él quien dé un apellido a su abuelo. El problema es, dijo mirándome por debajo de las cejas enarcadas, que eso me deja en el medio. Ahora tengo que ser Muhammad Ismael Shabazz hijo, para que Lenny pueda estar orgulloso de su estirpe africana. Se alejó del escritorio con la barbilla pegada al pecho, mirando con hostilidad la tarjeta de color gris pálido. Tú sí que tienes suerte, Lady Jane. Al menos Brino te amarga la vida preguntando quién fue su abuelo.
Tu única preocupación es que se aficione a la droga o se deje embarazar por cualquier irresponsable que se fugue luego al Canadá. Me eché a reír con ironía. Eso es lo que tú crees, le dije. ¿Sí? Me miró enarcando una ceja interesada y luego se quitó las gafas con montura dorada y se limpió los cristales con la corbata. Bueno, ¿y cómo estaba Escocia? Preguntó mirándome. Abrí, ¿le gustó? Todavía está allí buscando su propia historia. Joe estaba abriendo la boca para decir algo, pero lo interrumpió un toque vacilante en la puerta. Doctora Bernathy, un joven regordete asomó dubitativamente la cabeza en el despacho por encima de una gran caja de cartón que sostenía contra su generoso abdomen. Llámame Ismael, dijo Joe con genialidad. ¿Qué? El joven se quedó boquiabierto. Luego me miró con desconcierto y un poco de esperanza. ¿Usted es el doctor, la doctora Abernathy? No, repliqué. El doctor es él cuando se lo propone. Me levanté del escritorio, alisándome la falda. Te dejo atender tus compromisos, Joe, pero si tienes tiempo más tarde. Quédate un minuto, Lady Jane, interrumpió levantándose. Se hizo cargo de la caja que traía el joven y le estrechó formalmente la mano. Usted debe ser el señor Thompson. John Wicklow me llamó para comentarme que vendría. Encantado de conocerlo. Horace Thompson, sí, confirmó el joven parpadeando. Le he traído un espécimen, señaló vagamente la caja. Sí, está bien, será un placer echarle una ojeada, pero creo que la doctora Randall, aquí presente, también podría colaborar. Me dedicó un vistazo con un destello travieso en los ojos. Solo quiero ver si puedes hacerlo con una persona muerta, Lady Jane. ¿Hacer qué con un muerto? Inquirí. Él metió la mano en la caja y sacó cuidadosamente un cráneo. Oh, qué bonito, dijo, encantado haciéndolo girar de un lado a otro. Bonito no fue el primer adjetivo que me vino a la cabeza. La calavera estaba manchada y muy descolorida. Los huesos habían adquirido un profundo marrón veteado. Joe se la llevó hacia la ventana y la sostuvo cerca de la luz mientras acariciaba suavemente con los pulgares las pequeñas protuberancias que asomaban por encima de las cuencas oculares. Una bonita señora, añadió dirigiéndose tanto al espécimen como a mí o a Horace Thompson. Bien desarrollada, madura, tenía entre 50 y 55 años. ¿Ha traído las piernas?, preguntó girando de pronto hacia el joven regordete. Sí, aquí están, le aseguró Horace Thompson metiendo la mano en la caja. En realidad tenemos todo el esqueleto. Pensé que quizá trabajaba para el médico forense. A veces le traían cuerpos que encontraban en el campo a Joe, cadáveres muy deteriorados que precisaban de una opinión experta para determinar la causa de la muerte, y este estaba gravemente deteriorado. A ver, doctora Randall. Joe se inclinó y me puso el cráneo en la mano con mucho cuidado. Dime si esta dama gozaba de buena salud mientras yo reviso las piernas. Yo no soy especialista forense, pero bajé automáticamente la vista. O bien era una muestra antigua o se hallaba muy erosionada. Los huesos estaban muy suaves y tenían un brillo que las muestras frescas no presentaban nunca. Y estaba manchado y descolorido a causa de los pigmentos de la tierra. ¿Está bien? Hice girar muy despacio el cráneo en las manos, observando los huesos, y fui nombrándolos en mi mente según los iba reconociendo. El suave arco del parietal funcionándose con el declive del hueso temporal hasta el pequeño caballete que anunciaba el inicio de la mandíbula. La sobresaliente protuberancia que se fusionaba con el maxilar hasta la elegante curva del hueso cigomático. Aquella mujer había tenido unos bonitos pómulos, altos y pronunciados.
La mandíbula superior conservaba la mayor parte de los dientes derechos y blancos. Unos ojos profundos. El hueso del fondo de las órbitas estaba ennegrecido por las sombras. Ni siquiera ladeando el cráneo hacia un lado conseguía que entrara la luz suficiente para iluminar toda la cavidad. No pesaba mucho y los huesos eran frágiles. Acaricié la frente y deslicé la mano por el occipital, buscando con los dedos el oscuro agujero de la base, el agujero magno por donde pasaban todos los mensajes del sistema nervioso que enviaba el atareado cerebro. Luego me apoyé en el vientre, cerré los ojos y experimenté una tristeza fugaz que se adueñó de la cavidad del cráneo como si fuera agua. Una vaga sensación de sorpresa. La mataron, dije. No quería morir. Al abrir los ojos, vi que Horace Thompson me miraba con los suyos muy abiertos y la cara pálida. Le devolví el cráneo con mucha timidez al tiempo que preguntaba, ¿dónde lo encontraron? El señor Thompson intercambió una mirada con Joe, luego se volvió hacia mí con las cejas todavía enarcadas. En una cueva del Caribe, dijo. Estaba rodeada de artefactos. Creemos que puede tener entre 150 y 200 años. ¿Cómo? Joe sonreía de oreja a oreja disfrutando de la broma. Nuestro amigo, el señor Thompson, es del Departamento de Antropología de Harvard, aclaró. Su amigo Wicklow, que me conoce, me pidió que echara un vistazo a este esqueleto para decirle lo que pudiera sobre él. ¡Qué descaro el tuyo!, me indigné. Supuse que sería algún cadáver no identificado que te enviaba el forense. Bueno, no está identificada, señaló Joe, y lo más probable es que continúe así. Escarbó como un terrier dentro de la caja cuya etiqueta decía maíz tierno picked. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dijo y con mucha cautela sacó una bolsa de plástico que contenía un revoltijo de vértebras. Cuando la encontramos ya estaba destrozada, explicó Horace. Bueno, el cráneo conectado al cuello, entonó Joe en voz baja, alineando las vértebras sobre el escritorio. Sus dedos regordetes se paseaban con habilidad por entre los huesos mientras los iba colocando en su sitio. Y el cuello conectado a la columna. No le hagas caso, le dije ahora, solo conseguirá usted animarlo. Por fin exclamó triunfal. Y ahora escuchad la palabra del Señor. Por Dios, Lady Jane, eres un genio. Mira esto. Horace Thompson y yo nos inclinamos obedientes sobre la hilera de vértebras. El ancho cuerpo del axis tenía un profundo canal. La apófisis posterior se había desprendido y la fractura atravesaba completamente el centro del hueso. ¿Se rompió el cuello?, preguntó Thompson con interés. Sí, pero creo que hay más. Joe movió el dedo por la línea de la fractura. Mire esto. El hueso no está simplemente roto. Aquí ha desaparecido por completo. Alguien trató de degollar a esta dama, seguramente con una hoja sin filo, concluyó con deleite. Horace Thompson me miraba con cara extraña. ¿Cómo ha sabido usted que la habían matado, doctora Randall?, preguntó. Sentí que la sangre me subía a la cara. No lo sé, dije. Lo he sentido sin más. ¿De veras? Parpadeé unas cuantas veces, pero no siguió presionando. Qué extraño. Lo hace a cada momento, informó yo mientras medía el fémur con un par de calibradores, pero generalmente con los vivos. Tiene el mejor diagnóstico que haya visto en mi vida. Dejó los calibradores y cogió la pequeña regla de plástico. ¿Con que estaba en una cueva? Pensamos que se trataba de una esclava sepultada en secreto, explicó el señor Thompson ruborizándose, y entonces me di cuenta del motivo por el que se mostró tan avergonzado al descubrir
cuál de nosotros dos era el doctor Abernathy a quien le habían enviado a buscar. Joe le clavó una repentina mirada, pero enseguida volvió a centrarse en su trabajo. Siguió canturreando Them Dry Bones en voz baja mientras medía la pelvis superior y luego volvió a las piernas, esta vez concentrándose en la tibia. Por fin se enderezó, negando con la cabeza. No, no era esclava. Horas parpadeó. Tiene que haberlo sido, aseguró. Los objetos que encontramos con ella eran de clara influencia africana. No, repitió Joe, dio un golpecito al largo del fémur que descansaba sobre su escritorio. Sus uñas chasquearon sobre el hueso seco. No era negra. ¿Cómo lo sabe? ¿Por los huesos? La agitación de Horace Thompson era visible. Pero yo creía que ese estudio de Jensen, las teorías sobre las diferencias físicas entre razas han sido descartadas. Se puso como un tomate y fue incapaz de terminar la frase. Pero las diferencias existen, corrigió Joe. Si usted quiere pensar que blancos y negros son iguales bajo la piel, dése el gusto, pero científicamente no es así. Se dio media vuelta y cogió un libro de la estantería que tenía a su espalda. Se titulaba Tables of Skeletal Variance. Échele un vistazo a este libro, le invitó Joe. Aquí verá que hay diferencias en muchos huesos, pero son especialmente evidentes en los huesos de las piernas. Los negros tienen huesos de proporciones distintas por completo, y esta dama, señaló el esqueleto de su escritorio, era blanca, caucásica, no cabe duda. Oh, murmuró Thompson. Bueno, tendré que pensar, es decir, gracias por estudiarla. Gracias, añadió haciendo una extraña reverencia. Observamos en silencio cómo volvía a meter los huesos en la caja y luego se marchó, deteniéndose un momento en la puerta para volver a saludarnos agachando un instante la cabeza. Joe dejó escapar la risa en cuanto la puerta se cerró tras él. ¿Qué te apuestas a que la lleva a Rutgers para pedir otra opinión? Los académicos no renuncian con facilidad a sus teorías, dije encogiéndome de hombros. Lo sé porque viví mucho tiempo con uno de ellos. Joe volvió a resoplar. Ya lo creo. Bueno, ahora que hemos terminado con el señor Thompson y su difunta dama blanca, ¿qué puedo hacer por ti, Lady Jane? Aspiré hondo y me volví hacia él. Necesito una opinión sincera, de alguien en cuya objetividad pueda confiar. No, retiro eso, corregí. Necesito una opinión y luego, según sea esa opinión, un favor, quizá. No hay problema, me aseguró Joe. Opinar sobre todo es mi especialidad. Se meció en la silla, separó las patillas de sus gafas de montura dorada, se las colocó sobre el puente de la nariz con firmeza. Luego se posó las manos sobre el pecho, uniendo la punta de los dedos y asintió. Dime, ¿soy sexualmente atractiva? Inquirí. Sus ojos, que parecían caramelos de café, se abrieron de par en par. Luego se entrecerraron, pero Joe tardó en contestar. Me observó de pies a cabeza con mucha atención. Es una pregunta con trampa, ¿no? Sugirió. En cuanto te responda alguna feminista, saltará desde la puerta chillando, cerdo machista, y me golpeará en la cabeza con un cartel en el que ponga castración para los machistas. No, le aseguré. Lo que necesito justamente es una respuesta machista. Ah, bueno, si está todo claro, de acuerdo. Reanudó su inspección mientras yo me mantenía bien erguida. Una blanca flacucha con demasiado pelo, pero con un trasero estupendo, dijo por fin. Y buenas tetas. ¿Eso es lo que querías saber? Sí, abandoné la rigidez de mi postura. Era eso exactamente. No es algo que una pueda preguntar a cualquiera. Él ahuecó los labios en un silbido silencioso
y luego echó la cabeza hacia atrás y se deshizo en encantadas carcajadas. Lady Jane, así que tienes un hombre a la vista. La sangre se me subió a las mejillas, pero traté de conservar la dignidad. No sé, puede ser, puede ser, puede ser un cuerno, por Cristo en pantufla, Lady Jane, ya era hora. Deja de parlotear, dije hundiéndome en la silla de las visitas. No es propio de un hombre de tu edad y de tu profesión. ¿De mi edad? Ajá, dijo mirándome con astucia a través de sus gafas. Él es más joven que tú. ¿Es eso lo que te preocupa? No mucho. El rubor empezaba a ceder, pero hace 20 años que no lo veo. Tú eres el único que me conoce desde hace tiempo. ¿Crees que he cambiado mucho desde que nos conocimos? Lo miraba de frente, exigiendo franqueza. Él se quitó las gafas para observarme, luego volvió a ponérselas. No, dijo, pero nadie cambia a menos que engorde. ¿Cómo que no? ¿Nunca has ido a las reuniones de los antiguos alumnos? No, no fui al instituto. Arqueó sus cejas. ¿No? Bueno, pues yo sí, y te diré una cosa, Lady Jane. Cuando ves a alguien después de 20 años, hay una fracción de segundo al ver a alguien a quien conociste hace años en la que piensas, por Dios, qué cambiado está. Pero de repente ya no es así. Es como si esos 20 años se hubieran esfumado. Lo que quiero decir es, se frotó la cabeza con fuerza, esforzándose por encontrar las palabras, que a los 2 minutos pasada la impresión, te das cuenta de que es el de siempre, con algunas canas y algunas arrugas. Y tú tienes que esforzar para recordar que ya no tenéis 18 años. Pero si engordan, dijo meditabundo, cambian más. Cuesta más ver a las personas que fueron en su día porque las caras cambian. Pero tú, me volvió a mirar, entornando los ojos, tú nunca serás gorda, no tienes esa genética. Supongo que no, dije. Me miré las manos entrelazadas sobre el regazo. Tenía las muñecas estrechas. Por lo menos todavía no estaba gorda. Mis anillos brillaron tocados por el sol de otoño que se colaba por la ventana. ¿Es el padre de Brie? Preguntó, con suavidad. Levanté de golpe la cabeza y lo miré de frente. ¿Cómo diablos te has dado cuenta? Él sonrió. ¿Cuánto hace que conozco a Brie? 10 años al menos, meneó la cabeza. Se parece mucho a ti, Lady Jane, pero nunca le encontré nada de Frank. Su padre es pelirrojo, ¿no? Y un buen pedazo de hombre, o todo lo que me enseñaron en el primer año de genética era mentira. Sí, confirmé entusiasmada ante aquella simple admisión. Hasta que no les hablé de Jamie, a Bree y a Roger, no había hablado de él con nadie durante 20 años. El gozo de poder mencionarlo libremente era embriagador. Sí, es grandote y pelirrojo. Escocés. Joe volvió a dilatar los ojos. ¿Y Bree está ahora en Escocia? Asentí. Es por Bree que debo pedirte este favor. 2 horas después abandoné el hospital por última vez, tras dejar tras de mí una carta de renuncia dirigida a la junta directiva y todos los documentos necesarios para la administración de mis bienes hasta que Brianna fuera mayor de edad. En el último documento que entraría en vigencia en esa fecha, le dejaba todo a ella. Al salir del estacionamiento experimentaba una mezcla de pánico, arrepentimiento y euforia. Estaba en camino. Capítulo 21. QED. Inverness, 5 de octubre de 1968. He encontrado la escritura de sesión. Roger estaba entusiasmado. Apenas había sido capaz de contenerse mientras esperaba con evidente impaciencia en la estación de tren de Inverness, viendo cómo Brianna y yo nos abrazábamos y retirábamos el equipaje. Solo hacía unos segundos que nos había metido en su diminuto Morris y puesto el motor en marcha cuando soltó la noticia. La sesión de Lallybroch, me incliné.
desde el asiento trasero para poder oírlo pese al ruido del motor. Sí, la escritura por la que Jamie, tú Jamie, dona la propiedad a su sobrino Jamie el menor. Está en la casona, intervino Brianna volviéndose para mirarme. No nos atrevimos a traerla. Roger tuvo que firmar con sangre para que le permitieran sacarla de la colección del SPA. Tenía la tez sonrojada por la excitación y el frío. Había gotas de lluvia en su pelo rojizo. Siempre me sorprendía volver a verla después de un periodo de ausencia. Todas las madres piensan que sus hijos son guapos, pero Bri lo era de verdad. Le sonreí con una mezcla de cariño y pánico. ¿Era posible que ella estuviera pensando en separarme de ella? Confundiendo mi sonrisa con una expresión de placer al escuchar las noticias, prosiguió, agarrándose al respaldo del asiento excitada. ¿Y a que no adivinas qué otra cosa hemos encontrado? La encontraste tú, corrigió Roger, apretándole una rodilla con la mano mientras hacía girar el diminuto coche naranja por una rotonda. Ella le correspondió con una rápida mirada y una caricia con ecos tan íntimos que mis alarmas maternales se pusieron en marcha al instante. Con que ya estábamos en esas. Tuve la sensación de sentir la sombra de Frank clavándoles una mirada acusadora por encima de mi hombro. Bueno, por lo menos Roger no era negro, carraspeé y dije. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? Ellos intercambiaron una mirada y sonrieron de oreja a oreja. Espera y verás, mamá, dijo Bri con irritante suficiencia. ¿Ves? Dijo 20 minutos después ante el escritorio de la casona. En la maltrecha superficie del escritorio del difunto reverendo Wakefield había un fajo de papeles amarillentos con los bordes manchados y oscurecidos. Estaban cuidadosamente protegidos en fundas de plástico, pero era obvio que hubo un tiempo en que no fueron tratados con el mismo cuidado. Tenían las esquinas destrozadas, una de las hojas estaba doblada por la mitad y todas las páginas tenían notas y anotaciones en los márgenes e insertadas entre el texto. Era evidente que se trataba de un borrador o algo así. Es el texto de un artículo, me dijo Roger, hojeando un montón de volúmenes que tenía en el sofá. Se publicó en una especie de periódico llamado Foresters, impreso en 1765 por un tal Alexander Malcolm en Edimburgo. Tragué saliva. De pronto el vestido me pareció muy ceñido bajo los brazos. Desde el momento en que yo me separé de Jamie hasta 1765 habían pasado casi 20 años. Miré fijamente las letras garabateadas amarillentas por el paso del tiempo. Las había escrito alguien con mala caligrafía, apiñadas en algunos fragmentos y apaisadas en otros, con exageradas lazadas en la G y las Y. Quizás se tratara de la escritura de un hombre zurdo que se viera obligado a escribir con la mano derecha. Mira, aquí está la versión publicada. Roger trajo el libro abierto hasta el escritorio y lo dejó delante de mí al tiempo que señalaba. ¿Ves la fecha? 1765. Y coincide casi al detalle con este manuscrito, solo que no incluye algunas notas marginales. Sí, y la escritura de sesión, dije. Aquí está. Brianna hurgó apresuradamente en el primer cajón hasta sacar un papel muy arrugado, protegido con una funda de plástico. En ese caso, la protección tenía más que ver con el hecho que con el manuscrito. El papel estaba salpicado de lluvia, sucio y roto, y muchas de las palabras se hallaban tan borrosas que eran ilegibles, pero las 3 firmas a pie de página se seguían viendo con claridad.
De mi puño y letra, decía la difícil escritura ejecutada con tanto esmero que solo el exagerado lazo de la I mostraba su parentesco con el descuidado manuscrito. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, y abajo las dos líneas donde habían firmado los testigos, en letra fina y pequeña, Murtagh Fitzgibbon Fraser, debajo, con mi escritura grande y redonda, Claire Beecham Fraser. Me dejé caer en la silla, poniendo instintivamente la mano sobre el documento como para negar su realidad. Es esto, ¿no? Indicó Roger en voz baja. Sus manos, que temblaron un poco cuando levantó el pliego de páginas manuscritas para dejarlas junto a la escritura, traicionaron su seguridad aparente. Tiene tu firma. Es prueba indiscutible, si acaso la necesitábamos, añadió echando un vistazo a Brie. Ella negó con la cabeza dejando que el pelo le ocultara la cara. Ninguno de los dos la necesitaba. La desaparición de Hailey Duncan a través de las piedras 5 meses antes era prueba suficiente de la veracidad de mi relato. Y sin embargo, tenerlo por escrito resultaba asombroso. Aparté la mano y volví a mirar la escritura y el manuscrito. ¿Es la misma, mamá? Brie se inclinó ansiosa hacia las páginas y su pelo me rozó la mano con suavidad. El artículo no estaba firmado, es decir, tenía firma, pero era un seudónimo. Sonrió un momento. El autor firmó con las iniciales Q.E.D. La letra parece la misma, pero no somos grafólogos, y estuvimos de acuerdo en no llevarlo a un experto hasta que tú lo vieras. Me parece que sí. Me sentía sofocada, pero también muy segura, llena de incrédulo regocijo. Sí, creo que esto lo escribió Jamie. Q.E.D. precisamente. Sentí el absurdo impulso de arrancar las páginas manuscritas de sus fundas para apretarlas entre las manos y tocar la tinta y el papel que él había tocado. Eran la prueba segura de que él había sobrevivido. Hay más, pruebas internas. En la voz de Roger se traslucía su orgullo. ¿Ves esto? Es un artículo contra la Ley de Comercio Interior de 1764, llamando a rechazar las restricciones a la exportación de licor de las Highlands escocesas a Inglaterra. Aquí está. Su dedo se detuvo súbitamente en una frase. Pues como se sabe desde hace siglos, libertad y whisky forman banda. Esa frase está en dialecto escocés y entre comillas. La cogió de otra parte. La cogió de mí, expliqué en voz baja. Yo le dije eso cuando se preparaba para robar el oporto del príncipe Carlos. Sí, lo recordé, asintió Roger con los ojos brillantes de entusiasmo. Pero es una cita de Burns, señalé frunciendo el ceño. El escritor pudo tomarla de... Burns ya había nacido por aquel entonces. Sí, respondió Brie muy ufana adelantándose a Roger. Pero en 1765 Robert Burns tenía 6 años y Jamie 44. De repente todo parecía real. Él estaba vivo. Había estado vivo. Me corregí tratando de dominar mis emociones. Apoyé los dedos trémulos en las páginas manuscritas. Y si tuve que interrumpirme para tragar saliva. Y si el tiempo corre paralelo como creemos, Roger también se interrumpió mirándome. Luego desvió los ojos hacia Briana. Ella se había puesto muy pálida, pero mantenía los labios y los ojos firmes. Cuando me tocó la mano, sus dedos estaban calientes. Entonces puedes volver, mamá, dijo suavemente. Puedes encontrarlo.
Las perchas de plástico traquetearon sobre el tubo de acero del perchero donde colgaban los vestidos, mientras yo iba pasando uno a uno los modelos disponibles. ¿Puedo atenderla, señora? La vendedora me miraba como un pequinés deseoso de ayudar. Sus ojos rodeados de un contorno azul, apenas eran visibles por entre los mechones de un flequillo que le rozaba el puente de la nariz. ¿Tiene más vestidos anticuados como estos? Señalé el perchero que tenía ante mí lleno de faldas largas y corpiños de encaje, algodón y terciopelo. La vendedora llevaba tanto pintalabios que por un momento pensé que se le abrían grietas al sonreír, pero no pasó nada. Oh, sí, hoy mismo hemos recibido varios de estos modelos de Jessica Gutenberg. ¿No le parecen preciosos estos modelos tan anticuados? Pasó una mano por una manga de terciopelo marrón con admiración. Luego giró sobre sus bailarinas y señaló en dirección al centro de la tienda. Por aquí, señora, donde está el letrero. El letrero, clavado en lo alto de un perchero circular, decía: Capture el encanto del siglo XVIII, en grandes letras blancas, y justo debajo, impreso en una escritura con floreo, estaba la firma Jessica Gutenberg. Mientras pensaba en la improbabilidad de que existiera alguna mujer llamada Jessica Gutenberg, rebusqué entre los contenidos del perchero hasta detenerme en un impactante modelo de terciopelo color crema con incrustaciones de satén y mucho encaje. Este le quedaría perfecto. La pequinesa había vuelto aguzando su nariz chata en espera de una venta. Puede ser, dije, pero no es muy práctico, lo ensuciaría con solo salir de la tienda. Aparté el vestido blanco con pena y pasé al siguiente modelo de la talla 40. ¡Oh, me encantan esos rojos! La chica unió las palmas de las manos en un gesto de éxtasis al ver la brillante tela granate. A mí también, murmuré, pero no queremos estar demasiado vistosas, no es cuestión de pasar por prostituta, ¿verdad? La pequinesa me miró con sobresalto por entre los pelos del flequillo y luego decidió que era una broma y la festejó con una risita. Este sí, dijo con decisión alargando la mano junto a mí. Es perfecto para usted. Este es justo su color. En realidad era casi perfecto. Largo hasta el suelo, con mangas 3/4 terminadas en encaje, de un color dorado intenso, con reflejos pardos y ambarinos sobre la pesada seda. Lo descolgué del perchero con cuidado y lo levanté para examinarlo. Quizá fuera demasiado elegante, pero podría servir. La confección parecía bastante decente. No tenía hilos sueltos ni costuras abiertas. El encaje cosido a máquina del corsé estaba solo por encima, pero no me costaría mucho reforzarlo un poco. ¿Quiere probárselo? Los probadores están justo aquí. La pequinesa no se despegaba de mí, animada por mi interés. Le eché un rápido vistazo a la etiqueta y enseguida comprendí por qué. Debía de trabajar a comisión. Inspiré hondo pensando en la cifra, cantidad con la que se podría pagar un mes de alquiler en Londres, y me encogí de hombros. ¿Para qué necesitaba el dinero después de todo? Y sin embargo seguía dudando. No sé, dije vacilante, es una monada, pero... Oh, no vaya a pensar que es demasiado juvenil para usted, me aseguró la pequinesa muy seria. Pero si nadie le echaría más de 25 años. Bueno, 30 quizá, corrigió sin convicción después de echarme un vistazo. Gracias, dije secamente, pero no estaba pensando en eso. Supongo que no hay vestidos como este sin cierre de cremallera. ¿O sí? Sin cremallera. Su pequeña cara redonda se sorprendió bajo el maquillaje. Eh, no, no creo. Bueno, no se preocupe. Con el vestido colgando del brazo me volví hacia el probador. Si me decido, los cierres con cremallera serán el menor de los problemas. Capítulo 22. Víspera de Samhain. 2 guineas de oro, 6 soberanos, 23 chelines, 18 florines, 9 peniques, 10 medios peniques y 12 cobres. Roger dejó caer la última moneda en el montón
tintineante. Luego rebuscó en el bolsillo de la camisa con expresión absorta mientras buscaba. Ah, y esto. Sacó una pequeña bolsa de plástico y apiló con cuidado un puñado de diminutas monedas de cobre junto al resto del dinero. Deutz, explicó, la moneda escocesa de menor valor de la época. Te he conseguido todas las que he podido, porque lo más probable es que sean las que más utilices. Las más grandes solo te servirían para comprar un caballo o algo así. Ya lo sé. Cogí un par de soberanos y los sopesé con la mano entrechocándolos en el interior de mi palma. Eran pesados, monedas de oro de unos 2,5 centímetros de diámetro. Roger y Bria habían pasado 4 días en Londres visitando un coleccionista de monedas raras tras otro para reunir la pequeña fortuna que brillaba a la luz de la lámpara que tenía delante. Es curioso, estas monedas valen ahora mucho más de lo que valían entonces, dije cogiendo una guinea de oro, pero lo que se puede comprar con ella es más o menos lo mismo. Esto equivale a 6 meses de ingreso para un pequeño agricultor. Olvidaba que tú ya conoces todo esto, dijo Roger. ¿Cuánto valían las cosas y cómo se vendían? Es fácil olvidar, dije contemplando el dinero. En el límite de mi campo visual vi que Bree se acercaba súbitamente a Roger. Él le buscó la mano de manera automática. Aspiré hondo apartando la vista de los pequeños montones de oro y plata. Bueno, listo. ¿Salimos a comer algo? Cenaron en una de las cantinas de la calle River sin hablar mucho. Claire y Brianna compartían una de las banquetas y Roger se sentó enfrente. Apenas se miraban mientras comían, pero él las veía rozarse con frecuencia. Los minúsculos contactos entre sus hombros y caderas, la fricción de sus dedos. Se preguntó cómo se las arreglaría él en la misma situación. A toda la familia les llega el momento de separarse, pero con más frecuencia es la muerte la que interviene para cortar las ataduras entre padres e hijos. Lo que dificultaba aquella situación era el ingrediente añadido de la elección, aunque mientras pinchaba con el tenedor un bocado de pastel de carne, pensó que en realidad nunca debía de ser una situación sencilla. Cuando se levantaron para salir, apoyó una mano en el brazo de Claire. Solo por complacerme, dijo. ¿Querrías probar algo? Supongo que sí, dijo ella sonriente. ¿De qué se trata? Roger asintió en dirección a la puerta. Cruza la puerta con los ojos cerrados. Cuando estés afuera, ábrelos y luego ven a decirme qué es lo primero que has visto. Ella contrajo la boca divertida. Bueno, esperemos que lo primero no sea un policía o tendrás que ir a sacarme de la cárcel por embriaguez y disturbios en la vía pública. Mientras no sea un pato. Claire lo miró con extrañeza, pero fue hacia la puerta de la cantina obediente y cerró los ojos. Brianna la vio desaparecer por la puerta, apoyando una mano en los paneles de la entrada para no perder el equilibrio. Se volvió hacia Roger. ¿Qué te traes entre manos, Roger? Preguntó, enarcando las cejas cobrizas. Patos. Nada, explicó él sin apartar los ojos de la entrada. Es solo una costumbre antigua. Samhain, Halloween, el 1 de noviembre, es una de esas fechas que se acostumbraba a adivinar el futuro. Y una manera de adivinarlo era caminar hasta el fondo de la casa y salir con los ojos cerrados, y lo primero que veías al abrirlos era un presagio para el futuro cercano. Los patos son malos presagios. Depende de lo que estén haciendo, dijo él con aire distraído sin dejar de mirar la entrada. Si tienen la cabeza bajo el ala, eso significa muerte. ¿Por qué tarda tanto? Será mejor que vayamos a ver, sugirió Brianna nerviosa. No creo que haya muchos patos dormidos en el centro de Inverness, pero estando el río tan cerca. Pero en el momento en que llegaban a la puerta, el vitral se ensombreció y vieron aparecer a Claire un poco agitada. ¿A que no imagináis qué es lo primero que he visto? Exclamó riendo cuando los vio. ¿No habrá sido un pato con la cabeza bajo el ala? Inquirió Brianna preocupada. No, dijo su madre mirándola con asombro, un policía.
Giré hacia la derecha y choqué contra él. ¿Venía hacia ti? Roger se sentía inexplicablemente aliviado. Sí, hasta que me lo he llevado por delante, dijo. Y luego hemos bailado un poco por la acera agarrándonos el uno al otro. Se rió con aspecto un tanto acalorado. Estaba muy guapa y sus ojos ámbarinos brillaban reflejando las luces del pub. ¿Por qué? Indica buena suerte, aseguró Roger sonriendo. Si en Samhain ves venir a un hombre hacia ti, eso significa que hallarás lo que buscas. Indica que hallarás lo que buscas. ¿De veras? Ella lo miró con aire intrigado. Luego se le iluminó la cara con una súbita sonrisa. ¡Estupendo! Vamos a casa a celebrarlo, ¿queréis? La nerviosa reserva que habían mantenido durante toda la cena parecía haberse desvanecido de súbito, reemplazada por una especie de entusiasmo, y rieron y bromearon durante el trayecto de vuelta a la casona, donde brindaron por el pasado y el futuro, con copas de whisky escocés para Claire y Roger y Coca-Cola para Brianna, y hablaron emocionados de los planes para el día siguiente. Brianna insistió en tallar e iluminar una calabaza que sonreía con benevolencia desde el aparador. Ya tienes el dinero, comentó Roger por 10ª vez. Y la capa, añadió Brianna. Sí, 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 confirmó Claire impaciente. Todo lo que necesito, al menos todo lo que puedo llevar, corrigió. Después de una pausa, estrechó impulsivamente las manos de Bri y Roger. Gracias a los dos, dijo estrechándoles las manos con los ojos húmedos y la voz ronca. Gracias. No os puedo expresar lo que siento, pero cuánto os voy a echar de menos, queridos. Bri y ella se abrazaron. Claire enterró la cabeza en el cuello de su hija y las dos se estrecharon con fuerza, como si bastara con la fuerza para expresar la profundidad de los sentimientos que compartían. Cuando se separaron entre sollozos, Claire apoyó una mano en la mejilla de su hija. Será mejor que suba, susurró. Aún me quedan cosas que hacer. Hasta mañana, pequeña. Se puso de puntillas para plantar un beso en la nariz de su hija y salió apresuradamente. Cuando se marchó su madre, Brianna volvió a sentarse, lanzando un profundo suspiro. Luego se quedó contemplando el fuego sin decir ni una sola palabra mientras giraba lentamente el vaso de Coca-Cola entre las manos. Roger fue a cerrar las ventanas y puso orden en el cuarto. Ordenó el escritorio y guardó los libros que había utilizado para ayudar a Claire a preparar el viaje que tanto deseaba. Se detuvo junto a la calabaza tallada e iluminada, pero parecía tan feliz con la luz de la vela brotando por entre sus ojos rasgados y esa boca desdentada que no fue capaz de apagarla. No creo que queme nada, comentó. ¿La dejamos encendida? No hubo respuesta. Cuando se volvió hacia Brianna, la vio aún inmóvil, con la vista fija en el hogar. Se sentó junto a ella y le cogió la mano. Tal vez pueda regresar, le dijo suavemente. No lo sabemos. Brianna negó despacio con la cabeza sin apartar los ojos de las llamas. No lo creo, replicó ella. Ya te contó cómo era. Tal vez ni siquiera pueda cruzar. Los largos dedos de la joven tamborileaban inquietos sobre la tela vaquera de su muslo. Roger echó un vistazo a la puerta para asegurarse de que Claire estuviera ya en el piso de arriba. Su lugar está junto a él, Bri, dijo. ¿No te das cuenta? Cuando lo nombra, me doy cuenta, sé que lo necesita. El labio inferior le temblaba un poco. Pero yo la necesito a ella. De repente, Brianna se apretó las rodillas con las manos y se inclinó hacia adelante como si tratara de contener un dolor repentino. Roger le acarició el pelo maravillado por la suavidad de las hebras que se deslizaban entre sus dedos. Habría querido abrazarla para poder sentirla y darle consuelo, pero ella estaba rígida e insensible. Ya eres mayor, Bri objetó con delicadeza. Ya vives sola, ¿verdad? Puedes quererla, pero no la necesitas como cuando eras pequeña. ¿No te parece que ya tiene derecho a ser feliz? Sí, pero no lo comprende, Roger. Ella es la única persona que me conoce de verdad, estalló, y se volvió hacia él
con los labios apretados, tragando saliva con dificultad. Ella es lo único que me queda. Ella y papá, Frank, se corrigió, eran los que me conocían desde siempre, los que me vieron dar los primeros pasos, los que se enorgullecían cuando destacaba en la escuela. Las lágrimas la interrumpieron dejando huellas brillantes a la luz del fuego. Ya sé que parece una tontería, dijo con repentina violencia, una estupidez, pero es... Tanteó el sofá con impotencia y luego se puso de pie como si fuera capaz de estarse quieta. Es como si... Hay tantas cosas que no sé, dijo paseando de un lado a otro con pasos rápidos y enfadados. ¿Crees que recuerdo cómo era cuando aprendí a caminar o mi primera palabra? Claro que no, pero mamá sí. Y es tan absurdo porque tampoco es que haya ninguna diferencia. En realidad no la hay, pero es importante, importa porque ella creía que era importante y, oh Roger, si ella se va, no quedará nadie en el mundo que me considere especial solo por ser yo misma. Ella es la única persona a quien le importa que yo haya nacido. Si se va, estaba allí plantada con las manos crispadas y la boca contraída por el esfuerzo de dominarse, con las mejillas humedecidas por las lágrimas. De pronto aflojó los hombros y su alta silueta perdió la tensión. Lo que estoy diciendo es tonto y egoísta, murmuró en tono razonable. No me entiendes y crees que soy horrible. No, aseguró Roger en voz baja, en absoluto. Se acercó para rodearle la cintura con los brazos y la trajo hacia él. Al principio se resistió. Estaba tensa entre sus brazos, pero al final se rindió a la necesidad del consuelo físico y se relajó apoyando la barbilla en su hombro y con la cabeza ladeada hacia la suya. Nunca lo había pensado, dijo. Nunca lo pensé hasta ahora. ¿Te acuerdas de esas cajas que hay en el garaje? ¿Cuáles? Preguntó ella tratando de reír. Hay centenares. Las que dicen Roger, la estrechó con suavidad y subió los brazos, cruzándolos sobre su espalda para acurrucarla contra su cuerpo. Están llenas de trastos que mis padres guardaron. Fotos, cartas, ropas de bebé, libros y cosas viejas. Cuando el reverendo me trajo a vivir con él, las guardó como si fueran preciosos documentos históricos, en cajas dobles y protegidas contra las polillas. Se meció muy despacio, balanceándose de un lado a otro, llevándola consigo mientras contemplaba el fuego por encima del hombro de Briana. Una vez le pregunté para qué las conservaba si yo no quería nada de todo eso y no me importaba. Dijo que todos necesitamos, pero él dijo que era mejor guardarlo porque era mi historia. Dijo que todos necesitábamos tener nuestra historia. Briana suspiró y su cuerpo pareció relajarse más aún uniéndose a él en ese rítmico e inconsciente balanceo. ¿Alguna vez has abierto esas cajas? Roger negó con la cabeza. No importa lo que contengan, musitó. Solo importa que estén allí. Luego retrocedió un paso para hacerla girar hacia él. Tenía la cara llena de manchas y la larga y elegante nariz un poco hinchada. Te equivocas, ¿sabes? Dijo con suavidad al tiempo que le tendía la mano. Tu madre no es la única a quien le importas. Briana llevaba rato acostada en la cama, pero Roger seguía en el estudio contemplando las llamas que morían en el hogar. Halloween siempre le había parecido una noche inquietante llena de espíritus. Esa noche era incluso peor sabiendo lo que sucedería por la mañana. La calabaza iluminada del escritorio sonreía anticipándose y llenaba la habitación con un aroma casero a tarta horneada. El ruido de pasos en la escalera lo arrancó de sus pensamientos. Pensó que quizá fuera Briana que bajaba porque no podía dormir, pero era Claire. Pensé que estarías despierto. Iba en camisón y en el oscuro pasillo se veía el pálido brillo del satén blanco. Alargó la mano con una sonrisa invitándola a entrar. Nunca he podido dormir en el día de Samhain. Después de los cuentos que me contaba mi padre, siempre me parecía oír hablar a los fantasmas junto a mi ventana. Claire sonrió y se acercó a la chimenea. ¿Y qué te decían?
¿No veis esa enorme cabeza gris con esas fauces sin un bocado que llevarse al gaznate? Citó Roger. ¿Conoces esa historia? La del pequeño sastre que pasó la noche en una iglesia encantada y se le apareció el fantasma hambriento. Sí, creo que si hubiese escuchado eso al otro lado de mi ventana me habría pasado toda la noche escondida bajo las mantas. Oh, eso mismo solía hacer yo, le aseguró Roger, aunque una vez cuando tenía 7 años o así, reuní el valor suficiente, me puse de pie en la cama e hice pis en el alféizar de la ventana. El reverendo me acababa de explicar que miccionar en los umbrales de las puertas evitaba que los fantasmas entraran en las casas. Claire se rió encantada y la luz del fuego se reflejó en sus ojos. ¿Y funcionó? Bueno, habría salido mejor si la ventana hubiera estado abierta, dijo Roger, pero los fantasmas no entraron. Rieron juntos. Luego se hizo entre ellos uno de esos pequeños silencios incómodos que habían marcado la velada. La repentina comprensión de la enormidad que subyacía bajo la fragilidad de aquella charla. Claire se sentó junto a él contemplando el fuego. Sus manos se movían inquietas entre los pliegues del camisón. La luz centelleaba en sus dos anillos de boda, oro y plata en chispas de fuego. Yo cuidaré de ella, ya lo sabes, dijo Roger por fin en voz baja. Lo sabes, ¿no? Claire asintió sin mirarlo. Sí, dijo con suavidad. Él vio temblar las lágrimas en las pestañas, brillando a la luz del fuego. Claire rebuscó en el bolsillo de la bata y sacó un largo sobre blanco. Dirás que soy una miserable cobarde y es cierto, pero francamente no creo que pueda hacerlo. Despedirme de Brie, quiero decir. Hizo una pausa para dominar la voz y luego le ofreció el sobre. Lo he puesto todo por escrito, todo lo que he podido. ¿Querrías? Roger cogió el sobre, caliente por el contacto con su cuerpo, percibiendo algún oscuro sentimiento que no debía enfriarse antes de llegar a su hija, se lo metió en el bolsillo del pecho y sintió el crujido del papel al doblar el sobre. Sí, dijo con voz ronca, eso significa que te irás. Temprano, confirmó ella aspirando hondo. Antes del amanecer. He dispuesto que un coche venga a buscarme. Retorció las manos en el regazo. Si me... Se mordió el labio, luego echó una mirada suplicante a Roger. No sé, ¿comprendes? No sé si podré hacerlo, tengo mucho miedo. Miedo de ir, miedo de no ir, miedo, simplemente. Yo también lo tendría. Le ofreció una mano que Claire aceptó. Se la estrechó durante un buen rato sintiendo el pulso en su muñeca ligero y rápido contra los dedos. Después de un largo rato, ella se la estrechó con suavidad y la soltó. Gracias, Roger. Gracias por todo. Se inclinó para darle un beso ligero en los labios. Luego se fue como un fantasma blanco en la oscuridad del vestíbulo, llevado por el viento de Halloween. Roger se quedó allí sentado, sintiendo el contacto de Claire todavía caliente en su piel. La calabaza ya estaba casi apagada. El olor a cera era cada vez más intenso en el aire agitado, y los dioses paganos miraron a través de sus ojos por última vez. Capítulo 23. Craig-Nardun. El aire del amanecer era frío y brumoso. Me alegré de llevar capa. Hacía 20 años que no me la ponía, pero teniendo en cuenta la clase de prendas que la gente se ponía en aquellos días, el sastre de Inverness que me la hizo no creyó que fuera raro que le encargara una capa de lana con capucha. No despegaba los ojos del camino. Cuando el coche me dejó en la carretera, la cima de la colina estaba escondida bajo la niebla. ¿Aquí? Preguntó el conductor echando una mirada dubitativa al paisaje desierto. ¿Estás segura? Sí, dije medio sofocada por el terror. Aquí es. ¿Sí? Aún dudaba, pese al billete que acababa de ponerle en la mano. ¿Quiere que la espere, señora, o que vuelva más tarde?
Sentí una fuerte tentación de aceptar, y si me faltaba valor, en ese momento mi arrojo parecía muy débil. No, respondí tragando saliva. No, no es necesario. Si no podía hacerlo, tendría que volver a Inverness caminando, eso era todo. Quizá Roger y Brianna vinieran a buscarme. Eso me pareció peor. Me daba vergüenza que tuvieran que venir a rescatarme. ¿O sería un alivio? Las piedras de granito rodaban bajo mis pies y un reguero de suciedad resbaló camino abajo empujado por mis pasos. Era imposible que estuviera haciendo aquello, pensé. El peso de las monedas en mi bolsillo reforzado se balanceaba contra mi muslo y la pesada certidumbre del oro y la plata me recordaban la realidad. Lo estaba haciendo. No podía. Pensé en Brie tal como la había visto la noche anterior, apaciblemente dormida en su cama. Me entró pánico en cuanto comencé a percibir la proximidad de las piedras. Alaridos, caos, la sensación de desgarramiento. No podía. No podía, pero continué escalando con las palmas sudorosas. Mis pies se movían como si ya no estuvieran bajo mi control. Cuando llegué a la cima ya había amanecido. La neblina quedaba atrás, las piedras se recortaban nítidas y oscuras bajo el cielo cristalino. Cuando los vi se me humedecieron las palmas de las manos de temor, pero seguí hacia adelante y entré en el círculo. Estaban sentados en el césped, frente a la piedra hendida, frente a frente. Al oír mis pasos, Brianna se giró hacia mí. La miré fijamente, muda de estupefacción. Llevaba un modelo de Jessica Guttenberg muy parecido al que yo vestía, pero de un color verde lima, con cuentas de plástico cosidas al corpiño. Ese color te queda horrible, observé. No tenía ninguno más de la talla 48, respondió con serenidad. En el nombre de Dios, ¿queréis decirme qué estás haciendo aquí? Pregunté. Hemos venido a despedirte, dijo Brie con media sonrisa temblándole en los labios. Miré a Roger, que se encogió un poco de hombros y esbozó una sonrisa de medio lado. Ah, sí, bueno. La piedra se alzaba detrás de Brianna. Su altura duplicaba la de un hombre. Por entre la grieta veía la tenue luz del sol del alba brillando en la hierba que crecía fuera del círculo. Si no vas tú, dijo ella con firmeza, lo haré yo. ¿Tú? ¿Te has vuelto loca? No. Tragó saliva mientras echaba un vistazo a la piedra hendida. Tal vez era ese tono verde lima lo que daba a su rostro una palidez de tiza. Estoy segura de que puedo cruzar. Sé que puedo hacerlo. Cuando Hailey Duncan pasó a través de las piedras, yo las oí. Roger también. Le echó una mirada buscando que la reconfortara. Luego volvió a fijar los ojos en mí. No sé si podría encontrar a Jamie Fraser. Tal vez solo tú puedas hacerlo. Pero si no estás dispuesta a intentarlo, lo haré yo. Abrí la boca, pero no encontré nada que decir. ¿No te das cuenta, mamá? Él tiene que saberlo. Debe saber que lo consiguió, que hizo por nosotras lo que deseaba. Le temblaron los labios y los presionó un segundo. Se lo debemos, mamá, dijo con suavidad. Alguien tiene que buscarlo para decírselo. Me tocó la mano, la cara con la mano un segundo. Decirle que nací. Oh, Brie, exclamé con la voz tan sofocada que apenas pude hablar. Oh, Brie. Me había agarrado las manos y las estrechaba con fuerza. Él te entregó a mí, continuó ella en tono casi inaudible. Ahora tengo que devolverte a él, mamá. Aquellos ojos tan parecidos a los de Jamie me miraban anegados por las lágrimas. Si lo encuentras, susurró. Cuando encuentres a mi padre, dale esto. Se inclinó para darme un beso con intensidad y delicadeza. Luego irguió la espalda y me hizo girar hacia la piedra. Ve, mamá, dijo sin aliento. Te quiero. Ve. Con el rabillo del ojo vi que Roger se acercaba a ella. Di un paso, luego otro. Oí un ruido, un vago rugir. Di el último paso y el mundo desapareció.
Ay, no, me morí. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Qué lindo. Hermosos capítulos leímos hoy. Qué linda, mañana se encuentro. Habrá que esperarlo con gusto. Bueno, con Blanca les robamos 5 minutitos más. Queríamos comentarles el tema de el grupo de Emprender Outlander. Somos muchos los que tenemos emprendimientos, entonces los invitamos a participar del grupo, a que nos cuenten qué es lo que hacen, eh, a qué se dedican, qué cosas lindas tienen para mostrar, para ofrecer. No necesariamente tienen que ser de temática Outlander. Si tienen algo de temática Outlander, obviamente está buenísimo, pero está muy lindo que cada uno pueda compartir ese pedacito de cosas que hace. Y también está bueno que los que no tienen emprendimiento, que tienen su trabajo o que ya no están trabajando algo, también se sumen al grupo para que conozcan las cosas lindas que están haciendo todos. Así que bueno, los invitamos también a participar del grupo de encuentro, de emprender, perdón, Emprender Outlander, y los esperamos por ahí. Muchos besos.